Hola y bienvenido de nuevo a un video sobre Black Souls 2. La historia ha concluido luego de más de 8 horas, pero eso no quiere decir que se han terminado las cosas que hablar sobre esta maravillosa obra. Y como dice el título, este es un epílogo de mi parte sobre el juego. Este no es técnicamente un video más de la saga. Considéralo como el comentario del director o una conversación entre colegas luego de ver una película. Por lo que en este video, aparte de decir curiosidades escondidas, voy a darte mis opiniones del juego en general y mis teorías de lo que se avecina en las siguientes entregas de la saga. Comencemos con una curiosidad sencilla pero que literalmente nadie más ha mencionado. Hablemos de Mabel. Mabel es un personaje muy amado y muy interesante, pero ¿sabías que Mabel es Alice? Bueno, una Alice, pues es literalmente lo que sucede si tomas a Alice e inviertes sus colores, como puedes ver en pantalla, específicamente el color de su cabello y de su ropa. Aunque la Mabel que conocemos con este rostro fue dibujada por Toro, el sprite de Mabel pertenece a una publicación del 2013. El personaje se llama Dark Alice o Alice Oscura y, afortunadamente, viene con sprites de su retrato original. Considera esto como una dosis extra de nuestra Mei Mei. Podrías ponerte un poco meta y decir que este es el verdadero cuerpo de Mabel y que Yog-Sothoth invadió y poseyó este envase o recipiente para usarlo a su antojo. La única distinción siendo los ojos del cosmos de Yog, o qué sé yo. La cosa es que me pareció interesante. Otro facto interesante, como ya muchos saben y si no saben les cuento, Toro no compone música, toma música gratuita. La razón por la que tuvo que cambiar varias canciones fue porque esta música gratuita aparentemente tenía una cláusula o condición en la que no podía ser usada para contenido de adultos. Aquí viene un asunto interesante, pues ciertas canciones son mucho mejores en una versión y ciertas lo son en la otra. Por ejemplo, para mí, la canción de Lord y de Florence son muchísimo mejor en su nueva versión, pero la canción de la gata Cheshire es mejor en su versión anterior.
de esto depende mucho, pues la experiencia de una pelea va a cambiar a otra persona que no haya escuchado esa canción. Y es un poco delicado. Igual, en mi video se usaron solamente las canciones de la nueva versión para transmitir lo que sería la experiencia si lo juegas en este momento. Mabel ha sido el personaje con mayor cambios en su canción. Me parece que han sido 3 en total. Algo que quería mencionar es específicamente sobre la canción de Grand Guignol. El origen es de este video de hace 4 años, con el nombre traducido o algo así como Una historia que resiste ante la desesperación, Side Purple. ¿Y eso qué tiene de interesante? Pues escucha. En este video hay 4 canciones gratuitas. La primera se llama RIP o Descansa en Paz. Es la usada por la primera fase de Grand Guignol. Tremenda obra maestra. La segunda canción se llama Reversal y es una pelea contra un ser divino, que es la usada en la Reina Alice. La tercera canción se llama Identidad, en la que el ser divino resulta ser un horrible monstruo y es usada en la última fase del Grand Guignol. Por favor, escúchala con atención un momento. Lo que quería mencionar es la cuarta canción, que no fue usada en el juego, llamada Maestro, en la que ahora la bestial criatura no le enfrenta un guerrero, sino otro monstruo. Escucha por favor el inicio y dime si encuentras la clara similitud entre la última fase de Grand Guignol y esta canción. Pues ahora imagínate este escenario. De alguna forma, nos tenemos que enfrentar a Grimm en Black Souls 3. Grimm, que ahora tiene la habilidad de cambiar, esa habilidad que representaba la existencia de Grand Guignol. ¿No sería este el soundtrack más épico y genial y adecuado en un enfrentamiento así? Una canción trágica con el recuerdo de Grand Guignol de fondo. No sé, es algo que cuando busqué el origen de los soundtracks pasó por mi mente y quería mencionarlo. Hablando de más cosas interesantes, hay una entidad importante y poderosa en el universo Lovecraftiano que no hemos encontrado, pero sí hemos escuchado varias veces de él. Y me refiero al Rey de Amarillo, Hastur, que se lo menciona en 2 ocasiones en el juego. Primero, por el bartender del pueblo de Ludwig, cuando tienes tu zen en 0. Y segundo, por la chica con el saco en la cabeza, cuando no le das víscera. Hastur es una entidad muy extraña. Técnicamente nadie sabe nada de él. Primero, ¿es un lugar o es una entidad? Todavía se tiene esa duda, para que tengas claro lo extraño que es esta criatura. Solo que tiene una relación importante como un antiguo dios de los pastores. Esto tiene relación con el mensaje en el cementerio de Crimea, de todos somos ovejas del rebaño de Dios, y que es medio hermano de Cthulhu. Yo personalmente pienso que lo vamos a ver en el tercer juego. Hablando de Cthulhu, pues como ya sabemos, Cutie es la hija de este ser. Pero ¿sabías que casi vemos a Cthulhu en Black Souls 2? Pues fue uno de los seres que fueron invitados al País de las Maravillas para procrear, como el grande del agua, pero este rechazó la invitación. Y también, en mi opinión, lo vamos a ver en el tercer juego. Todo apunta a eso. Ahora que recuerdo, recién vimos esa pelea con Grand Guignol. Si eres de los que no jugó Black Souls 2, pero sí vio toda la saga por el lore y la historia, a lo mejor estás pensando que esa pelea es demasiado difícil e injusta.
Y en papel, así suena. Pues déjame decirte que la mayoría de jugadores se pasaron esa batalla matando en 1 o 2 turnos a todas las fases de Gran Guignol, por lo que la gran mayoría ni siquiera sabían de estos ataques rotísimos. Así que, técnicamente, ahora mismo, por ver mi video, existen algunos individuos que nunca jugaron Black Souls 2 que saben más de Black Souls 2 que los que sí lo jugaron. Tremenda experiencia. Cierto, hay algo que no mencioné, pero es algo excesivamente importante en el contexto de la obra, claro, y es de los cuentos de hadas. Y pues, aunque te cueste creerlo, en este mundo los cuentos de hadas que recolectas no son simples libros lanzados por ahí. Son objetos mágicos muy poderosos, algo así como pergaminos de invocación. Esto lo sabemos desde el Black Souls 1. No tengo la captura del diálogo específico, pero en los archivos del juego la puedes buscar directamente y te la muestro en pantalla. Hay un diálogo con Dorothy, que al ver el cuento de Hansel y Gretel, te dirá que le parece impresionante, pues aunque parece ser un simple cuento de hadas, es un objeto de invocación muy poderoso, tanto que ella ni siquiera podría activarlo, pero que las criaturas que invoca regresan a este libro al ser derrotadas. ¿Sabes qué significa esto? Todas tus aliadas que tienen un cuento de hadas pueden, técnicamente, regresar. Caperucita tiene un cuento de hadas. Dorothy tiene un cuento de hadas. Elma tiene un cuento de hadas. Pero la pregunta es, ¿regresarán como si fuese una pokebola? ¿O serán reinvocadas desde cero? Pues en el primer caso es la mejor noticia de todas. Final feliz asegurado. Tendría un poco de relación a la interacción con Dorothy. Tal vez simplemente regresan a un espacio confinado y personal representando su personalidad y personaje. Y en el segundo caso, pues, qué triste. Tal vez podremos volver a verlas a todas y que ellas no sepan quién es ese extraño zombie frente a sus ojos. Otra cosa que debo recalcar, y por lo menos no solo me pasa a mí, es que luego de experimentar esta obra, no importa en qué contexto sea, ver una referencia a Alicia en el País de las Maravillas activa mis neuronas al 100%. Pero por más que al final todos amamos a Alice, me sorprende cómo, a pesar de haber claras heroínas principales en la obra, los fans están bastante diversificados en sus gustos y su favorita. Te sorprendería saber que Dodo es una de las más populares también. Tenemos muchos fans de Lorina, muchos fans de Billy, sorprendentemente, muchos fans de Yup Yup. Y más increíble aún, hay fans que aman a Leaf por encima de todas las demás. Yo, personalmente, no podría decir así de la nada cuál es mi favorita. Me imagino que podría ser un tier list, pero no creo que quieran ver eso. Lo que yo sí quiero ver es cuál es tu favorita. ¿Y por qué? Claro. De hecho, ahora que lo pienso y estoy grabando el audio, tal vez debería hacer una encuesta, una votación en mi canal. Para cuando estés viendo este video, de ley está activa en la pestaña comunidad, así que vota por tu heroína o personaje femenino favorito. No, también voy a poner a los masculinos. Vota por el que más te guste, ¿sí? Ahora, déjame aclararte algo sobre Grimm. Con todo el contenido en el juego y viendo la excesiva lujuria de Grimm, al igual que la opción con R en literalmente toda interacción femenina del juego, podrías pensar que Grimm es un enfermo total, pero debes recordar que Mary Sue torturó y rompió psicológicamente a cada autor que forma parte de Grimm para que cooperen. Y luego, TCO empeoró aún más la cosa, el asunto, con su obsesión a Alice. En cierto modo, todas las interacciones no eróticas de Grimm parecen ser más las del Grimm normal, por así decirlo. Esto se nos refuerza con Caperucita Roja, pues cuando seleccionas la opción en rojo con R, con ella recalcará que no eres Grimm en ese momento. Grimm es descrito característicamente como alguien gentil y bondadoso. La única excepción es Anderson cuando ve a Gerda, pero eso es tema aparte. Y en el video no mencioné las teorías de la identidad del hombre sonriente, pero lo que se cree es que se trata del esposo de Alice en la vida real. Mary Sue torturó específicamente a Lewis Carroll en este espacio, obligándolo a ver morir a sus 3 niñitas una y otra vez hasta que decide acostarse con ellas. Y solo cuando sucumben los deseos de Mary Sue, en la lujuria total y amoral, se le permite un final feliz. Tienes que tener en cuenta que esto sucedió para cada autor. Una experiencia personalizada, se imagina uno, pero sucedió para cada alma.
Y si lo pones en contexto, el hecho de que Grimm aún se mantenga relativamente cuerdo y acoplado es una hazaña impresionante. Pero ya, demasiadas tangentes. Ahora les daré mi opinión del juego con toda sinceridad, y lo haré en el mismo formato con el que suelo calificar cientos de juegos en F95. No le digas a Twitter. Comenzando por la jugabilidad. Black Souls es un juego en 2 dimensiones, los controles no son exactamente complicados, pero al menos el desarrollador entiende que no queremos perder tiempo mientras exploramos el enorme mapa. La velocidad es extremadamente alta para ser un RPG y se siente bien. Los menús son intuitivos y todo tiene bastante sentido en general. Mi única queja con el diseño es que al final hay tantas cosas que llenan los menús que es un poco molesto pasar 4 páginas de acciones buscando una habilidad en específico, pero al mismo tiempo el juego te dice que puedes remover las habilidades que no quieras tener en el menú. A mí me dio mucha pereza hacerlo, así que yo mismo me lo busqué. La dificultad de Black Souls 2 es un punto curioso, pues siguiendo las reglas del juego y sin abusar de los niveles, el juego está bastante balanceado y muy difícil en general. Pero ¿cómo podemos seguir esas reglas del juego si nos dan tanto loot, tantas almas y tantas oportunidades de subir las características de Grimm excesivamente? Por eso es que la experiencia de un jugador contra un jefe puede ser algo muy difícil, que le tomó docenas de intentos y estrategia, y el otro jugador solo le tomó 2 turnos vencerlo. Y a lo mejor esto sonará extraño de escuchar, pero para mi opinión, Black Souls 2 es demasiado fácil si conoces de juegos RPG. Creo que el juego se beneficiaría muchísimo con mayor dificultad. Por ejemplo, toda esa tontería de usar ítems ilimitadamente durante tu turno, que como dije en los videos solo provoca que cada batalla te ponga en un escenario sencillo, o te matan en un turno o nunca te matan. Creo que los objetos deberían tener un tiempo de recarga, no importa cuál. Al mismo tiempo, los relojes de Note rompen el juego absolutamente, pues en el 99% de batallas solo necesitas tener Requiem y reactivarlo con el reloj antes de que se acabe. La estadística de la suerte no está correctamente aplicada como uno esperaría, pues simplemente actúa como una barrera que decide si aplicas o no efectos de estado a tu enemigo. Una vez que llegas, me parece que es a 3000, ya no necesitas más. Y el juego te da muchísimas opciones para aplicar efectos de estado. Black Souls 2 está repleto de armas y equipos que por sí solos estarían bastante balanceados, pero mezclarlos rompe el juego. Y esto en sí no debería tener nada de malo, pues si tienes una build que esquiva todos los ataques físicos, eventualmente te golpeará un enemigo mágico. O si tienes una build que stunea en cada ataque, eventualmente tendrás un enemigo inmune al stun. El problema es cuando tienes elementos completamente ajenos como Requiem y no tienes nada contra contrarrestarlo, y me refiero a lo siguiente. Requiem es ese hechizo accesible desde una zona ubicada en el DLC 1. DLC 1 ya es accesible en el juego base. A partir del DLC 1, Toro empezó a poner ataques y movimientos que cancelan Requiem. ¿Qué significa esto? Que todo el juego base no tiene estos movimientos. Eso es un problema. Por lo que en mi opinión, Requiem debería ser obtenido solo después de pasarte el juego base, pues no es correcto que exista así como está. En segundo lugar, está el tema de los niveles. Toro es muy generoso con su balanceo, pues como te lo he dicho varias veces, el juego está diseñado para que lo puedas completar a nivel 1, sin mejoras ni almas externas. Por lo que absolutamente cada mejora que pones en Grimm hace el juego exponencialmente más fácil. Entonces, ¿debería ser como Mid and Hunger, en el que no puedes subir de ninguna forma de nivel? No, por supuesto que no. Es un juego donde tienes la libertad de hacer lo que quieras. Superar a un enemigo porque farmeaste, claro que debe ser una opción. Pero creo que debería haber un límite suave al nivel máximo que puedes tener. No es divertido vencer a todos los jefes de un golpe en tu primera partida. En mi opinión, debería ser un sistema como los desafíos Nuzlocke de Pokémon, donde hay un límite de niveles que sube progresivamente conforme avanzas en el juego. Y en lugar de niveles, ¿qué tal que sea almas consumidas? De esta forma no tendrías a gente con 67.000 en todas sus estadísticas yendo al DLC 3 en dificultad 0, matando a todos los enemigos en 2 turnos sin importarle los dominios ni ninguna mecánica. Y además, siento que sirve para enseñar a los jugadores las mecánicas del juego.
Imagina a alguien que subió de nivel exageradamente en el juego, que no aprendió sobre la evasión, la mecánica del break, remover buffs o defenderse. Esta es la clase de jugadores que suelen tener un golpe contra la pared imaginaria, enfrentándose al viejo rey del calabozo del caos, o incluso a Onishuma. Es más, esta mecánica entera la podrías unir al lore directamente, diciendo algo como si Grimm consume más almas, podría romper el recipiente, justificando el porqué después de todo. Por último, podrías poner esta mecánica en otro modo de juego para los que quieren, algo así como el modo difícil o modo desafío, qué sé yo. Igual es una queja con la dificultad. El punto es que no me gusta la dificultad del juego, creo que es demasiado fácil una vez que lo entiendes. Y los que se lo pasaron puede que me den razón. Pero otra razón por la que el juego es demasiado sencillo es por la mecánica de grabar la partida. Yo, personalmente, grababa antes de cada combate, antes de cada decisión, prácticamente grababa cada 2 minutos. Esto al final significa que cuando me enfrentaba a un enemigo fuerte, moría y cargaba la partida enseguida. No usaba la mecánica de la muerte y por ende, prácticamente nunca usaba el objeto del aroma de la pequeña. Dicho esto, debería ser como Fair and Random y no dejar grabar la partida a excepción de casos especiales. Para nada, grabar es una de las mejores mecánicas de este juego. Si no fuera por la capacidad de grabar la partida, no exploraría ni el 10% de todo el mundo. El asunto es que ambas cosas juntas hacen que sea demasiado fácil. Aunque al final del día esto es un juego, que a diferencia de Trial and Error, sí quiere que te lo pases. Y entiendo que Toro le haya dado un poco de miedo la idea de que sea muy difícil, pero al momento es demasiado fácil. Me gustaría que en Black Souls 3 tenga una dificultad mejor controlada. Ahora, déjame continuar diciendo qué es lo que no me gusta de este juego. Y no es el contexto ni la edad de los dibujitos. Bueno, a excepción de los dibujos de la mansión Lidl. Aparte de esos, no me molesta ni me perturba ninguno de los retratos. Lo que no me gustó de Black Souls 2 es, en primer lugar, la casi inexistente interacción entre personajes. A excepción de ciertos y contados momentos, no vemos a personajes hablar entre ellos. Imagina lo genial que sería ver una conversación entre Dodo y Mabel, o de Pricket y Lorina. Ahora, entiendo que el formato de los ciclos y el escenario de la obra hacen esto casi imposible, pero vamos, una escena extra, algo. También creo que los objetivos y las misiones son demasiado crípticas. Por ejemplo, hay gente que jamás vio al conejo Bernay en acción, o que no sabían que puede salvar a Chicken Roast. Pero en mi opinión, el peor error es el calabozo del caos. O, mejor dicho, la accesibilidad al calabozo. Pues me encanta el calabozo del caos, pero no es nada correcto que habrá jugadores que en su primer ciclo, por casualidad y curiosidad, bajen, entren al calabozo y empiecen a explorarlo, consiguiendo loot que no debería ser obtenido y dañando su experiencia en todo el juego, aunque tal vez no está bien decir dañar porque simplemente es una experiencia diferente. En mi opinión, la puerta del calabozo debería abrirse solo cuando hayas completado el final G, pero al mismo tiempo, sé que el área es extremadamente divertida y entiendo que no tiene nada de malo que lo experimenten antes. Sin embargo, para eso existe el calabozo del espacio-tiempo, ¿no? Lo único que causa que el calabozo sea accesible tan pronto como en la primera antorcha es aumentar el problema del balance del juego. Y bueno, creo que esas son todas mis quejas sobre el juego en general. Ahora que las leo todo, parece que todo revuelve en torno a la dificultad, pero déjame hablarte de cosas que este juego hace extremadamente bien, para estándares de cualquier juego, ¿sí? Yo he jugado cientos de juegos, en plural, muchísimos juegos, la gran mayoría RPG. Hay un factor crucial con el que mido y juzgo absolutamente todos los juegos que toco, y se llama el respeto por el tiempo del jugador. ¿A qué me refiero con esto? Pues te doy un ejemplo. Imagina que un juego de un solo jugador offline requiere que abras una puerta para progresar y vencer al jefe final. La puerta requiere de una llave que necesita 3 ingredientes: ingrediente A, ingrediente B e ingrediente C. Y necesitas uno de cada uno de estos ingredientes. La única forma de obtenerlos es derrotando a los jefes principales regados por el mapa. Esto tiene sentido. El juego necesita asegurarse que hayas progresado lo suficiente después de todo. Ahora te doy 2 escenarios. En el primero, matar a un jefe te lanza su ingrediente de golpe con un 100% de probabilidad.
Y en el segundo escenario, cada jefe tiene solo un 10% de lanzar su ingrediente. En el primer escenario vences al jefe y continúas. En el segundo, puede que te toque estar repitiendo la misma batalla 10 veces. La única diferencia es que en la segunda perdiste tu tiempo, ¿no? O sea, no se respetó el tiempo del jugador y por ende no te sientes bien al jugarlo. Esto también puede suceder a la inversa. Por ejemplo, imagina que en este juego plantas una hierba que se encuentra muy lejos y necesitas recolectar cada 20 minutos. En el escenario 1, el jugador tiene que ir hasta este lejos lugar para recolectarla cada 20 minutos, y en el escenario 2, puedes recogerla desde tu buzón cada 20 minutos. En este caso, no hubo diferencia de tiempo. Cada 20 minutos vas a estar pendiente. Pero en el escenario 2, te alivia el martirio de ir a hacer esa tarea monótona, quitando esa mala sensación y por ende, mejorando tu experiencia en el juego. Black Souls 2 fue claramente realizado por alguien que ha jugado mucho y conoce este concepto, pues tiene muchísimas mecánicas para optimizar el uso del tiempo del jugador. Desde cosas tan simples como que el osito de la librería te vende objetos más raros conforme avance la partida, o toda la mecánica del cuervo que te intercambia objetos por caramelos, dejándote el payasito que vende los caramelos muy cerca de la fogata de la zona para que no gastes esos segundos al caminar. Pero por mucho, la mecánica que más demuestra este entendimiento y el deseo de no gastar el tiempo del jugador son los engranajes de la locura que obtienes de Yup Yup. Pues como a lo mejor sabrás, el juego te da muchos objetos consumibles para modificar tu zen, pero son esos, consumibles. ¿Cómo podrías arriesgarte a explorar cada zona en ambos modos si debes estar pensando en reponer estos ítems? Pero ahí están. Y en un juego normal, esa sería la única opción. Quizá en un juego normal, justo antes de acabar el juego te darían un objeto como los engranajes de la locura. Pero en Black Souls, de la nada, tan rápido de obtener como en tu primer ciclo, te dan un objeto clave permanente para cambiar tu zen de 100 a 0 y viceversa. Simplemente porque sí. En cierta forma, la mecánica de grabar la partida ahorra mucho tiempo también. Imagina que esto es como Fear and Hunger y no puedes grabar, pero mueres contra TCO en el final G y te toca repetir toda la zona desde cero. No se sentiría bien, pero el juego se esfuerza en todo momento de ahorrar tu tiempo y aún así es muy fácil llegar a tener 60 horas en este juego para acabarlo. Una maravilla de optimización. Dime qué juego AAA puede presumir de algo así, y hecho por una sola persona, por cierto. Ahora vamos a la parte que no me gusta tanto. Mis predicciones sobre el Black Souls 3. Primero, dejemos en claro que Dead Red Hood debía salir hace 3 años. Y no ha salido, porque Toro aparentemente sigue dibujándole CGs. En su última actualización dijo que tenía ya más CGs que todo Black Souls 2. Y en Black Souls 2 son muchísimos. Ahora, ten en cuenta que luego de Dead Red Hood vendrá un juego con las 5 princesas demoníacas del primer juego, que aparentemente, supuestamente, será el estilo de Monster Hunter. Y después de este es que sale Black Souls 3. El punto es que va a pasar mucho tiempo hasta que salga. Estamos hablando de más de media década. Pero aún así pongamos los datos sobre la mesa. Grimm tiene el poder de cambiar. Todas sus aliadas están muertas. Pero con el poder de cambiar y con sus cuentos de hadas, puede que pueda hacer algo. Al mismo tiempo, su amalgamación de almas y consumo de otras almas lo tienen cerca del momento donde se romperá su recipiente. Y en ese instante debe regresar cada alma a su recipiente original para salir victorioso. Y aparte de todo esto, estamos cerca de la gran guerra de jardines, que provocará el despertar del idiota y fin de la existencia. Creo que en Black Souls 3, luego de la destrucción y colapso del jardín de TCO, pasaremos de jardín en jardín buscando a nuestras aliadas, consumiendo más y más almas y destruyendo estos jardines, enfrentándonos a todo el mito Lovecraftiano. Creo que volveremos a ver a Mabel, pero esta no nos recordará. Es más, estoy dispuesto a apostar que si veremos a una Mabel será usando el sprite original de Mabel sin los ojos de Jock, y obviamente no nos va a reconocer. Me imagino que eso sucederá. Y creo que lo mismo será el caso con Note. Creo que tendrá un nuevo recipiente y no nos recordará o no nos reconocerá, qué sé yo. Creo que Leaf será una heroína en Black Souls 3. ¿Me escuchaste bien? Creo que tendrá su redención, además de que nos guiará en cómo usar el poder de cambiar.
Pero como la naturaleza de Grimm obliga a que sus compañeras tengan finales trágicos, sospecho que eso le sucederá a Leaf. Aunque aquí también quiero pensar que Grimm, usando su poder, podrá de alguna forma salvarla, pues sería irónico que para este punto de la historia, la única que pudo salvar es a la culpable de todo este enredo, ¿no? Creo que TCO y su drama con Prickett se resolverá con TCO regresando de su locura de Alice y dejando a Grimm atrás para siempre, pero expulsando esta faceta llamada Prickett en su forma física. Y creo que Prickett también te ayudará, pero más pasivamente. Creo que la conclusión de la historia tendrá algo de proporciones cataclísmicas, ya sea con Grimm enfrentándose a varios grandes dioses, al mismísimo idiota, absorbiendo sus almas y con el poder de cambiar, y todo el poder acumulado, usarlo directamente en el mundo, cambiando por así decirlo la existencia misma para que o nada de la historia haya sucedido, o que Grimm jamás haya existido, dejando a sus historias tener un final feliz, a sus autores también. Algo así como el anime ese del curandero que... ese anime, pero si no Eiji. De nuevo, son mis predicciones de lo que yo imagino sucederá. Sé que a muchos no les gustaría ver algo así, pero es lo que yo creo que terminará pasando. Basándome un poco en el lore y otro poco en lo que me gustaría ver. Y esta parte sí me interesa muchísimo. ¿Qué crees tú que pasará en Black Souls 3? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Y hemos llegado a las conclusiones. Déjame dejar algo claro, Black Souls 2 es una obra de arte. No puedo parar de insistir que es probable, o bueno, seguramente el mejor juego que yo he jugado en mi vida. No solo por el lore, sino por las emociones que he invocado. Y aquí quiero mencionar algo muy importante y un poco incómodo. Los turistas. Van a llegar personas interesadas en el juego a la comunidad. Personas que ni siquiera les interesa jugarlo, o ni siquiera quieren verlo. Afortunadamente, Black Souls es muchísimo más oscuro y perturbador que la gran mayoría de juegos. Así que eso me ha mantenido alejado de los normies por bastante tiempo, pero en mi opinión, eventualmente este juego explotará en popularidad, por lo bueno que es. Cuando lleguen estos turistas, muchos van a querer integrarse a la comunidad. ¿Qué tal si algunos incluso jugarán el juego? Quizá para algunos no sea tan agradable, y está bien. Pero llegarán otros turistas que tratarán de dominar a la comunidad con sus ideales. Amenazarán e insultarán a todos los fans de cierto personaje, e incluso al creador del juego. Afortunadamente todos no suelen responder a mensajes que no estén en japonés. Pero recuerden algo, Toro ya dejó claro que si el hate llegara, simplemente dejará de hacer juegos. Asimismo, van a llegar youtubers como los que ya hay, que tratarán este juego como una vaca para ordeñar, sacando videos de muy poco esfuerzo y en ocasiones destruyendo el lore para sacar visitas, porque así lo dijo ChatGPT, ¿verdad? Habrán streamers que quieran meterse al tren jugándolo como ese perrito, con censura, con guía en mano y con las patas. Cuando todo esto suceda, solamente les pido, no respondan con odio. Solo escríbanles turistas por último y nada más. Que sea la palabra, entre comillas, ofensiva con la que se refieran a estos personajes. Y por más que se enojen, por más que reclamen o por más que se ofendan, solo escríbanle turista, así. ¿Y qué hay que? Mira cómo está Fear and Hunger actualmente. La comunidad original prácticamente no existe. Ahora es puro fujo shit y tonterías woke. Y yo sé que la palabra está trillada y realmente no me gusta usarla, pero en este caso sí es apropiado. El punto es que combatir directamente con insultos solamente traerá más revuelo. Tuviste la experiencia de Black Souls 2 y ellos jamás la tendrán. Y eso es algo que, al menos para mí, hasta ahora, no he logrado igualar con ningún otro juego. Soy el Dr. Mix y nos vemos en el siguiente video.